Buenos días a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a la clase de Control 1 y Control y Simulación de Procesos. Hoy martes 21 de septiembre de 2021. Hoy la sesión número 15, mitad de semestre. Son 32 sesiones, vamos ya en la mitad. Sesión número 15. El tema que vamos a ver cómo se encuentran hoy. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo amanecieron? Bien, ¿y usted, Bien. profesor? Bien, profe, ¿y usted? Igualmente, gracias. Bien. Muy bien. Transmitiendo desde la Tecnológica de Bolívar. Próximamente en Bogotá. En noviembre, por allá, en las fiestas. Bueno, entonces, hoy vamos a ver el error en estado estacionario. Es otro de los temas relacionados con la respuesta temporal. Ya habíamos visto en la sesión número 13 lo que era la respuesta temporal de los sistemas de primer orden. En la sesión 14 vimos la respuesta temporal de los sistemas de segundo orden. Hoy vamos a mirar estos temas. Me disculpan, esa diapositiva no debería ir ahí. Bueno, vamos a ver el plano S, los polos de la función de transferencia. Y vamos a ver el error en estado estacionario. Entonces vamos a ver inicialmente qué representa esta figura. ¿Qué representa esta figura? Para la respuesta temporal. Entonces vamos a mirar cómo se vería la respuesta temporal de un sistema de segundo orden y algo que se denomina el plano S, entre comillas la S, ¿no? Recordamos que la S es un parámetro que se utiliza en la transformada de Laplace, que todos ustedes vieron en ecuaciones diferenciales, vieron cómo encontrar la transformada de Laplace, que es una herramienta muy poderosa para resolver ecuaciones diferenciales y que las ecuaciones diferenciales representan sistemas que varían en el tiempo. Y por eso es que hemos estado utilizando. Pero esa S también se denomina variable compleja, ¿no? Variable compleja. Entonces, habíamos visto que para los sistemas de segundo orden, yo podría expresar un sistema de segundo orden de esta manera, como una ecuación, una función de transferencia de segundo orden. ¿Y por qué es de segundo orden? Porque el polinomio del denominador es de segundo orden. El mayor exponente de la S es 2. Recuerden que S es la variable compleja, ¿ya? Esa es la variable compleja. Entonces, de ese denominador tenemos ahí dos factores, uno que se llama zeta y el otro factor es omega n. Y vimos que dependiendo de los valores de zeta y omega n, de la misma forma como variaban ellos, pues así variaba la respuesta. Entonces teníamos diferentes comportamientos, de los cuales el más llamativo es el subamortiguado. También vimos críticamente amortiguado, sobreamortiguado, oscilatorio, ¿no? Dependiendo del valor de zeta y dependiendo del valor de omega sub n. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que depende de la ubicación de los polos de la función. ¿Qué es eso? Los polos de la función de transferencia. Si yo tengo un polinomio de segundo orden, recuerden por su curso de álgebra, me imagino, cálculo. Una ecuación de segundo orden, polinomio de segundo orden, pues allá las raíces. ¿Ya? ¿Y qué son las raíces? Las raíces son los valores
de la variable, en este caso S, que la hace igual a 0. Entonces, si yo hallo las raíces de este polinomio, ¿y cómo se hallan? Aplicando la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿cierto? Y puedo llegar a este resultado. Las dos raíces, ¿cierto? ¿Por qué dos? Porque es de segundo orden. Una será menos zeta multiplicada por omega sub n más j. Y ahí comenzamos a nuestra mente a alterarse un poquito. J, ¿qué es esa J? Entonces acordemos que J es la representación de los números complejos. Ah, ahora ya sé por qué a ese le dicen la variable compleja. ¿Ya? Entonces, resulta que las raíces pueden ser 0, pueden ser un número real, positivo o negativo, y también pueden ser un número complejo. Y esto es algo que se puede demostrar matemáticamente. Si las raíces son complejas, ojo con lo que les voy a decir, si las raíces son complejas, serán complejas, pero conjugadas. ¿Qué quiere decir eso de compleja conjugada? Que la parte real es igual, si por ejemplo, pongamos un ejemplo, -2, pero la parte compleja de una raíz, una será positiva y la otra negativa. O sea, por ejemplo, si a mí me da un complejo, unas raíces complejas, una será -2 más J1 y la otra será -2 más menos J1. O sea, siempre serán complejas. Si son complejas, ¿no? Complejas conjugadas. Si son reales, pueden ser reales iguales, pueden ser reales diferentes. Una puede ser 0, la otra puede ser un real. Pero si son complejas, serán conjugadas. O sea que este signo será más menos. Y esas raíces del denominador que hacen que la función de transferencia sea 0, en control se conoce como los polos, ¿ya? Los polos. ¿Y por qué tienen ese nombre de los polos? Porque si yo reemplazo las raíces en ese denominador, la función de transferencia tiende a infinito. Entonces, si hay algo que tiene infinito es como un pico, ¿no? Entonces se llama polo. Los polos de la función de transferencia son las raíces del denominador. Y los ceros son las raíces del numerador. Aquí pues no tenemos un polinomio, pues las raíces, algunos dicen que las raíces están en el infinito, ¿no? Bueno, o sea, en esta función de transferencia no tenemos ceros, ¿cierto? No tenemos ningún polinomio para hallar sus raíces, pero sí tenemos polos, tenemos dos polos, ¿ya? Y esos polos pueden ser negativos, reales negativos, reales positivos, reales positivos iguales o negativos iguales o negativos diferentes, pero también pueden ser complejos conjugados. Entonces nos quedamos con este, ¿no? Que es el más general, ¿no? Porque si son reales, esta parte vale 0. Si son complejos, entonces son conjugados. Es como la forma más amplia. No quiere decir que siempre van a ser complejos conjugados, ¿no? Pueden ser, pero también pueden ser reales. Entonces, ya habíamos visto la representación en el dominio del tiempo, que es la que usted ve, y es la que ustedes van a ver allá en el laboratorio. Ya estoy preparando el laboratorio, ya estaba yendo al laboratorio, probando los equipos, 1, 2, 3, probando, poniéndolos a punto.
Ya, para que el momento en cuando ustedes vayan al laboratorio, pues ya todo esté funcionando perfectamente. Ya tengo al auxiliar de laboratorio trabajando ahí a toda marcha para que eso, el día que nos toque ir, vamos a tener todo funcionando perfectamente. No se me desesperen. Yo sé que ustedes quieren venir aquí, pero quieren conocer a ese profesor Duque tan estricto. Bueno, entonces, esa representación en el dominio del tiempo, que es lo que usted ve realmente, ¿cierto? Lo que usted puede ver con sus sentidos, con la vista, principalmente, ese comportamiento de un sistema, pues se puede representar por medio de este plano, porque es un plano, bueno, está en un plano, tiene parte real, ¿ya? Un eje real y un eje imaginario. Entonces, este plano me sirve mucho, ¿ya? Lo vamos a estar utilizando más adelante frecuentemente. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan qué relación existe entre ese plano, ¿cierto? En inglés sería el S-plane, es cierto, es plane. En español sería el plano S, ¿ya? El plano S, de la letra S. Otros lo llaman el plano complejo o plano S. Y es una representación de de cómo va a funcionar o cómo se ubican los polos, ¿sí? Y los ceros, ¿no? De una función de transferencia, ¿no? En este caso, esta función de transferencia solamente tiene polinomio en el denominador, entonces solamente representamos los polos, ¿cierto? Algunos dicen, ¿no? que un sistema, si tiene dos polos, dicen, debe tener igual número de polos y ceros, ¿cierto? Entonces dice, tiene dos polos y tiene dos ceros. Pues dice, yo no los veo, ¿cierto? Usted dice, no, pero ¿cómo así que tiene dos ceros? Sí, están en el infinito. Pero no nos vamos a complicar con eso, los que usted vea, ¿cierto? Entonces, esa función de transferencia tiene, de segundo orden, tiene dos polos. En el caso más general, los polos pueden ser complejos. ¿Y cómo se ve que son complejos conjugados, ¿no? Mira, aquí está el polo 1, tiene una parte imaginaria positiva, es esta, y tiene una imagen, perdón, tiene una parte real, que sería esta, sería negativa, ¿no? Porque aquí está 0, es la recta de los... ya, ahora me acuerdo, eso lo vimos en álgebra, sí, sí, sí. Los números reales y los números complejos, igualito, ¿no? Esta es la recta o el eje de los números reales y esta recta es la recta de los números puramente complejos. Y lo que esté por aquí, por acá, por aquí, por allá, se llamarán números complejos, ¿no? Los que estén sobre esta recta serán complejos puros, ¿no? Los que estén sobre esta recta serán reales puros. ¿Y eso qué es, profe? ¿Eso qué es? Mire, en Estados Unidos, todas las ingenierías, eléctrica, electrónica, de telecomunicaciones, de computadores, la ingeniería industrial no existe, química sí, mecatrónica no existe. ¿Y por qué? ¿Cómo así que mecatrónica no existe? No, realmente ella está muy estandarizada, ¿no? Incluso la ingeniería eléctrica como tal no existe. Lo que existe es la ingeniería eléctrica y de computación. ¿Ya? Las universidades, ¿no? Son muy conservadoras. Y en la ingeniería eléctrica y computación, ahí está eléctrica, electrónica, computadores. Allá tampoco existe la ingeniería de sistemas. Entonces, en los programas de ingeniería,
Incluso ya la ingeniería dura menos, dura 4 años. ¿Cómo así? Sí, porque allá en los colegios, en el último año es lo que aquí en Colombia es el primer año de universidad. Ya lo hacen en el que llaman la prepa, la preparatoria. El último año de bachillerato es la preparatoria. Entonces, ellos allá hacen un año antes de entrar a la universidad y en la universidad son 4 años. Entonces allá incluyen, ojo, todas las ingenierías incluyen un curso que se llama variable compleja. Y aquí lo vamos a ver en 15 minutos. La variable compleja. ¿Por qué? Porque la variable compleja sirve en control, estamos viendo. Sirve, por ejemplo, a los eléctricos y electrónicos para circuitos. Los mecánicos también podrían utilizar la variable compleja, los de sistemas. ¿Sí? Es una herramienta. O sea, hay un curso así que se llama variable compleja. Curso de variable compleja. Entonces aquí la variable compleja la vamos a utilizar para analizar los sistemas de control. Entonces hay una relación entre la ubicación de los polos y el tipo de respuesta. Vamos a desmenuzar un poquito más esta presa de pollo. La presa de pollo se llama la variable compleja. Entonces, esa variable compleja tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿cierto? Y ahí forma lo que se llama una raíz o polo y aquí la otra raíz, ¿no? Esta de aquí sería la que va con más y la que abajo será con menos. Y la parte real es negativa, ¿cierto? ¿Cuánto vale la parte real? Menos zeta omega n, o sea, es esta distancia. Zeta por omega n, ¿ok? O sea que la parte real es zeta omega n. Y esa parte real también se le denomina sigma. Aquí mi amigo, esta diapositiva está en el libro de Q. Estos son los apuntes de Q. Una diapositiva por ahí que me encontré del libro de Q. Aquí le puse que alfa. Está mal, ¿no? En el libro es sigma. Y esa partecita se le denomina atenuación. Aquí también mi amigo Q tiene otro errorcito. Bueno. Esa parte se denomina omega sub D. Vamos a corregirle ahí. Eso que esos libros tienen, ya por ejemplo el de Q, el último, el que salió el año pasado o el año antepasado, es la 10ª edición. Errores todavía. Bueno, hay problema con eso. Errores pequeñitos, ¿no? Entonces, esta partecita es, la llaman sigma. Y la otra partecita, la parte imaginaria, la llaman omega sub D o frecuencia natural amortiguada. Digamos que ahorita no voy a discutir los nombres, pero los que ven circuitos 1, ya profesor Lucho Rueda, les explica por qué, hace una gráfica muy bonitas, por qué tienen esos nombres, frecuencia natural amortiguada y porque la otra se llama atenuación. Entonces mira aquí lo que pasa con esto. Si yo hallo esta distancia del origen hasta el polo, ¿sí? Tengo aquí, esto es como una hipotenusa de un triángulo, ok. Triángulo rectángulo, mi amigo Pitágoras de Abdera. Un cateto es zeta omega n y el otro cateto es omega n por la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Si ustedes hallan esta distancia, sorprendentemente se van a dar cuenta que esto queda zeta cuadrada omega n cuadrado menos omega n cuadrado
menos zeta cuadrada omega n cuadrado. O sea que todo eso, y al sacarle raíz, le da omega sub n. O sea que esta distancia que está aquí en azul es omega sub n. ¿Ya? Omega sub n. Aquí también me faltó un apuntecito. Voy a hacerlo aquí a mano, si me permiten. Es que no me gusta corregirle a una eminencia como Cubo, ¿no? Pero toque. Benjamín Cubo. Ese es el coreano. Ogata sí es japonés. Los coreanos son muy buenos en control. Entonces, a ver. Este ángulo aquí. Ok, este ángulo. Mira, aquí está ángulo teta. Me falta la fórmula, ¿no? Bueno, vamos a escribirla. Ustedes me ayudan aquí. ¿Qué sería igual teta? Me falta esa fórmula. Insertar ecuación. Y la podemos hallar. Uy, se mezcló por acá con esto. Ahí me demoré un poquito en iniciar la clase porque resulta que cuando fui a abrir la presentación estaba todo en blanco. Qué susto. Todo estaba en blanco, todas las diapositivas estaban en blanco. Volver a recuperar. No sé, ese PowerPoint hace cosas raras a veces, ¿no? Imagínense ustedes, voy a hacer la presentación, profesor. Y abran la presentación y todas las diapositivas en blanco. Entonces, mire, este teta, entonces yo lo puedo hallar de la siguiente manera. Con una función trigonométrica, ¿no? Por ejemplo, probemos con coseno, a ver cómo sería. Arcoseno. 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 Arcoseno de teta, ¿cierto? Coseno de teta, ¿no? Coseno de teta sería algo sobre algo, ¿cierto? Coseno de teta sería, veamos, este es teta, sería cateto adyacente, ¿no? Cateto adyacente que sería zeta omega n. Zeta. Aunque esa no es la letra cita, pero es que esa otra cita me parece muy fea, entonces no la utilizo. Esta es la letra que chi. Yo la utilizo como si fuera cita, ¿no? Mire, es muy parecida a la cita. Mire, este es chi y este es cita, pero esa cita me parece fea. Yo siempre utilizo esta. Pero como ustedes no son griegos, pues no les dice, sí, sé que tienes. Pero un griego sí me haría, ¿no? ¿Cómo así que usted dice que es cita? Esa no es cita. Bueno, entonces sería cita omega sub n. Omega sub n. Mire, es que variante de pi, esa sí no la conocía. La omega con un sombrerito es variante de pi, bar pi. Entonces sería cita por omega sub n, ¿cierto? Ese es el cateto adyacente. Y la hipotenusa es todo esto, ¿no? Es la raíz de todo esto, ¿no? 1 menos cita cuadrado, 1 menos cita al cuadrado, 1 menos cita al cuadrado, y por fuera está omega sub n. Y esto está muy grande. Vamos a bajarle a 16. Bueno, está en 18. Y aquí, afuera de la raíz, aquí afuera de la raíz, ahí,
de la raíz. Vamos a ver otra vez. Ok, ahora sí. Entonces, mira lo que pasa. Omega n y omega sub Profesor, n, ¿sí? disculpe, de qué triángulo es que le estamos tratando de hallar el valor de teta? Del triángulo que se forma Sí, con el mire, polo. sí, ya te lo muestro. Ya, un momentico aquí, este triángulo isósceles, no, ¿dónde es que están los otros triángulos? Este. Ese triángulo. Ya. Voy a ponerlo más rosado. Y al fondo. Ahí está, ¿no? Desde este triángulo, la hipotenusa es, ah, tienes razón, ya sé por dónde ibas. Eso le iba a Sí, decir que sí, sí, me sí, sí, parecía sí, raro sí, que sí, esa fuera la hipotenusa. sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Claro, tienes toda la razón, o sea, todo esto es mentira. Omega sub n, ok, eso quiere decir que están pilas, eso me gusta, están ahí, como dicen, en la jugada. Ok, omega sub n, ok, y la Profesor, hipotenusa es, pero no lo hubiera sí, borrado y hubiera aplicado tangente. sí, para que en los libros aparece con el coseno, bueno, y por esta razón, mire, entonces, ahí se cancela, vamos a dejarlo aquí, ahí se cancela el omega sub n y encontramos un resultado muy interesante. Ahí, y ese, qué interesante ese resultado. Bueno, ahorita de pronto no le vemos la utilidad, pero más adelante se la vamos a ver. Entonces, esta distancia es omega sub n, ok. Y el ángulo es arcoseno de zeta, ok. Ok, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver si estoy alargándome mucho en esto. Vamos a hacer otra diapositiva aquí. ¿Qué quiere decir eso? Mire, quiere decir lo siguiente. ¿Y por qué usted está haciendo tanto énfasis en esto? Porque ese plano ese es una de las herramientas que se utilizaron mucho y se siguen utilizando, ¿ok? En el diseño de los sistemas de control. Ejemplo, cuando el hombre quiso ir a la luna, pues tenía que irse en una nave espacial, ¿no? Cohete, una cápsula. Y lógicamente que los ingenieros tenían que diseñar, de la NASA, ¿no? Tenían que diseñar los sistemas de control de esos cohetes para mantener la trayectoria, porque si se desviaban, no sé, un poquito de esa trayectoria ya quedaban fritos. Entonces, una de las herramientas que se utilizaron bastante fue esa, el plano S o el plano complejo. Aquí para terminar, todos los puntos, ojo, esa recta que dijo ahí que es, esa recta vamos a colocarla en azul y con línea de trazos. Y voy a colocar aquí una leyenda. Esa recta representa el lugar geométrico, uy, metí otra palabra rara, el lugar geométrico. ¿Qué es eso del lugar geométrico? Es una región, ¿no? Puede ser una recta, una... Ese es el lugar geométrico de cita. Ok.
Y eso tiene alguna importancia. Sí, ahorita no le ven ninguna, pero más adelante sí vamos a ver que tiene una importancia muy grande. Entonces, esta recta, vamos a colocarla aquí con azul también, representa todos los puntos que tienen el mismo cita. ¿Ya? Así. O sea, esa tarea que ustedes están haciendo de simular, por ejemplo, ustedes mantienen cita constante y varían omega sub n, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hiciera eso, superponer las gráficas del dominio del tiempo donde omega sub n es constante y voy variando cita, ¿cómo quedaría en este plano? O, por ejemplo, variando omega sub n y manteniendo cita constante. Un segundito aquí, a ver cómo están. Entonces, si ustedes hicieran esta gráfica aquí, variando omega sub n, entonces haría algo así. Los círculos, ¿no? ¿Por qué los círculos? Porque la distancia omega sub n, la distancia omega sub n va desde el centro. ¿Y qué pasó aquí? Relleno, sin relleno. Y vamos a colocarle color rojo. No sé por qué se hizo eso. Sin relleno y color rojo. Ok, y atrasos. Entonces, lo que está en rojo es un círculo. Y ese círculo, circunferencia más bien, representa el lugar geométrico de omega sub n constante. Ok. ¿Y qué pasa en la intersección? En la intersección está, vamos a hacerlo aquí con la mano. En la intersección se encuentra el polo, aquí. ¿Ya? Entonces aquí sí estaría S1. ¿Y S2 dónde estaría? Entonces el S2 estaría aquí abajo. Entonces uno se pone a hacer esos dibujitos y va dándose cuenta de que, ay, mire qué chévere. Esto aquí, dando unas figuras ahí bien bonitas. Esas figuras las vamos a utilizar después para el diseño, así como hacían todos estos ingenieros de la NASA, ¿no? Entonces aquí donde se cruza está S1 y aquí S2, ¿ya? Y este es omega sub n, esto, este es omega sub n. Y este ángulo es arcoseno de cita. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿no? Ah, bueno, aquí esto es cita, sigma, el eje real, sigma, y este es j omega. Y esto es lo que se denomina el plano, entre comillas, S, o plano complejo. Entonces, en ese plano complejo yo puedo representar los sistemas que voy a controlar. ¿Cómo así? Entonces veamos.
Por ejemplo, un sistema de segundo orden, cuyas raíces, ojo, las raíces son las raíces del denominador, ¿no? Cuyos polos, los polos son las raíces, o sea que si aquí tiene S más 1 y S más 3, voy a escribirlo aquí abajito. Los polos son menos 1 y menos 3, ¿cierto? O sea, los polos no son 1 y 3, sino las raíces. Profesor, se está compartiendo. Profesor, no se ve la pantalla. Ok, gracias. Gracias. No sé qué está pasando hoy con él. Bueno, entonces, miren. De los polos de este sistema son S-1 y S-3, ¿no? Aquí sería... Ay, este PowerPoint está haciendo cosas raras hoy. ¿Dónde quedé? Me imagino que esta es la 10:41. Supongo, ¿no? Pues sí. Vamos a guardarlo. No sé qué le pasó ya al PowerPoint. Está como indigestado. Cuando uno comienza a meterle muchas ecuaciones, se pone pesado. Entonces, mire, los polos de este sistema son, se lo podemos hacer así, S1 igual a menos 1 y S2 igual a menos 3. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque son los valores que si yo reemplazo cualquiera de los dos, vuelven infinita la función de transferencia. Entonces, eso se llaman polos. Entonces, si son iguales, si son diferentes y negativos, el sistema es sobreamortiguado. ¿Ok? El comportamiento va a ser sobreamortiguado. Si los polos son iguales y negativos, o sea, como cuando son iguales y negativos, por ejemplo, 1 sobre S más 3 al cuadrado, ¿cierto? Ambos son, los dos polos valen menos 3. Entonces se representan con, los polos siempre se representan con una cruz. Entonces ahí la cruz, ahí está doble, ¿no? Está en el mismo punto. Y el sistema es críticamente amortiguado. ¿Ya? La forma de la respuesta es muy parecida, solo que esta es más lenta que esta, ¿no? Recuerden que el crítico es una palabra ahí que está mal utilizada, ¿no? Porque usted dice, "Uy, un paciente crítico". No, crítico quiere decir que está a borde o a punto de sobrepasar el 1, ¿cierto? O sea, tener un pequeño pico. Si el sistema tiene los polos complejos conjugados, o sea que uno es S más 2 menos J2, y la raíz sería menos 2 más J2. Y aquí el otro, la raíz sería menos 2 menos J2. Pues la parte real es igual, ¿no? Pero la parte compleja, una es positiva y la otra es negativa. Y siempre va a ser así. Yo no puedo tener un sistema de segundo orden cuya raíz sea, por decir algo, menos 2 más J1 y la otra raíz es menos 2 más J3. No. Siempre serán complejos conjugados. O sea que usted no va a tener aquí un polo que esté por acá en 5 y el otro que esté por acá en menos 3, ¿no? Va a haber como una simetría. Cuando son reales, sí, pueden ser diferentes o iguales. Entonces, este es el comportamiento más, como dijéramos, más general, ¿cierto?
cuando uno observa, y eso lo vamos a ver en el laboratorio, los que puedan venir, el comportamiento típico de un sistema es así, subamortiguado, sistema de segundo orden. Entonces, un pico, dos picos, ya, fíjense, el primer pico, segundo pico, tercer pico. Uy, profe, eso se parece a la pandemia, sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque la pandemia es, cuando se está controlando, se convierte en un sistema de control, donde hay una dinámica, que eso es la población, es la dinámica, tiene unas características que responde a un virus. Y, profe, si no se hubiera inventado la vacuna y no se hubiera dejado eso así, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál sería el comportamiento? ¿Sí? ¿Por qué ahorita estamos en este comportamiento? Porque al principio no se sabía cómo era, no había mucho por hacer, no se conocía muy bien cómo actuaba, ahora ya se está conociendo, se inventó la vacuna, entonces el segundo pico ya fue más pequeño, el tercero fue todavía más pequeño, y de pronto hay un cuarto ahí que como que está comenzando a subir, pero va a ser muy pequeño, ¿ya? Hasta que ya se tenga completamente, o no completamente, ¿no? Se tenga controlado, o sea, que no siga creciendo. Si no se hubieran tenido, vamos a pasar aquí, si no se hubieran tenido medidas, esto, mire, este hubiera sido el comportamiento. ¿Ya? Pero ¿por qué? Ahora están criticando que que por qué los alcaldes tomaron esas medidas, que por qué encerraron a la gente, por qué le echaban la policía cuando usted hacía una fiesta, ¿por qué? ¿Por qué? Los derechos humanos, porque si no se hubieran tomado esas medidas, hubiera sido así, inestable, ¿ya? Subiendo, subiendo hasta que se muere todo el mundo, ¿ya? No, pero es que eso pasó solo, no pasó solo. Ya la pandemia está pasando porque se tomaron medidas muy drásticas, pero era la única forma. Y la vacuna, ¿no? Pero eso sin la vacuna no, sin la vacuna, sin todas las medidas de control, estaríamos, como dice, sin control, inestable, arriba, arriba, hasta que desaparecemos todos. Se hubiera muerto todo el mundo, se hubiera muerto, tarde o temprano, ¿no? Entonces, la ubicación de estos polos, sí. Entonces, dependiendo de la forma como estén ubicados, pues asimismo van a tener una forma de respuesta. ¿Y qué pasa si esos polos están en el eje imaginario solamente, que no tienen parte real? Entonces, cuando están en el eje imaginario, en este caso, no tienen parte real, sino uno es menos J2, el otro es más J2. ¿Y usted por qué le cambia el signo? Porque la raíz, para que esto sea 0, tiene que ser menos J2. Y la otra, para que esto sea 0, tiene que ser más J2. Entonces, siempre que tiene que cambiarle el signo para hallar la raíz. Entonces, si las dos raíces son complejas y conjugadas, si las dos raíces son complejas y conjugadas, entonces el sistema va a ser oscilatorio. No se vuelve inestable, o sea, inestable es cuando se va hacia el infinito. Se mantiene así, oscilando. Pero está críticamente estable, o sea que cualquier desviación se puede volver inestable. ¿Y cuándo es completamente inestable? ¿Qué quiere decir inestable? Que el sistema va creciendo, ¿no? Hasta infinito. Entonces, si los polos, fíjense que aquí todos los polos estaban hacia el lado izquierdo, ¿no? O sea, de esta zona
hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Este está a la izquierda y el sistema se estabiliza. Aquí a la izquierda se estabiliza. A la izquierda y se estabiliza, ¿no? Oscila, pero se estabiliza. Aquí está en el borde. Pero si ya los polos aparecen, ¿sí? Por ejemplo, la parte real es positiva, ya están del otro lado, de la parte derecha, el sistema nunca se estabiliza, estará aumentando hacia infinito. ¿Y eso qué quiere decir? Que el que aumente hasta infinito, o sea, no podemos tener una, sí, o sea, imagínense, si es temperatura, pues, temperatura del cuerpo, si la temperatura si sigue subiendo y sigue subiendo, pues se muere, ¿no? En el caso del ser humano, ¿no? Si pasa de 40, se muere. Si es un horno, si la temperatura sigue aumentando hasta infinito, pues el horno se destruye. Un reactor, Chernobyl, ¿no? La temperatura comenzó a subir y no bajaba hasta que se fundió el núcleo. Todavía está echando radiaciones en Ucrania, cuando era de la Unión Soviética. Entonces, inestable, ¿qué quiere decir eso? Que sigue aumentando hasta que llega un momento en que el sistema se destruye, ¿cierto? Porque la temperatura no va a llegar a infinito, ni el nivel de un tanque va a llegar a un infinito. Y esto es lo que estaba pasando con Hidroituango, sí, Hidroituango iba subiendo el nivel, subiendo el nivel. ¿Y qué, profe? ¿Cuál es el problema que suba el agua? Luego en las presas no, cuando sube el agua no la desaguan, sí. Lo que pasa es que no habían terminado las compuertas. O sea, al no haber terminado las compuertas, si el agua seguía subiendo como estaba subiendo en ese momento, llegaría un momento en que rebasaría la presa y la destruía. ¿Por qué? Porque no tenía las compuertas hechas. Se les tocó utilizar el túnel de máquinas con las máquinas ya instaladas. Se ya habían instalado los generadores, los transformadores. Les tocó hacer ese desagüe de la represa de Ituango por el túnel de la casa de máquinas y está, ya, o sea, en la misma semana en que habían terminado de instalar los generadores, inundaron ese túnel. Se dañaron todas las máquinas que habían instalado. Eso fue como, creo que 4 billones costaron las máquinas que habían instalado. Profe, y ese error, ¿quién tuvo la culpa ahí? Ahí todavía están peleando. Supuestamente las empresas que estaban a cargo de la construcción, ¿no? Pero es que aquí en Colombia todo es política, ¿no? Esas son las empresas más grandes de Medellín, ¿no? Que llaman el sindicato antioqueño. Claro, ahí los contratistas tienen una culpa porque ellos, ¿qué querían hacer? Como dice, las carreras no queda sino el cansancio, ¿no? Por hacer las cosas apresuradamente, pues no hicieron bien los cálculos o no tuvieron en cuenta. Colombia es una zona que tiene hay partes cuando llueve mucho, ¿no? Sobre todo ahora con el cambio climático. Entonces seguramente no hicieron bien los cálculos y la presa se comenzó a llenar muy rápido. Y usted puede decir, no, mire, es que, por ejemplo, dice usted, de acuerdo con las lluvias, en octubre se llena la presa. Pero nosotros con el ritmo de la construcción, yo creo que en agosto la tenemos terminada, ¿no? Esos eran los cálculos. Pero resultó al revés, que la presa se iba llenando en agosto y terminaban en octubre. Ese fue el problema. Entonces ahí no se puede correr, ¿no? O sea,
porque eso es una obra inmensa, ¿no? Ustedes no lo han visto, eso es inmenso, grandísimo. Y eso no se construye de la noche a la mañana. Entonces ya tenía, o sea, cuando son este tipo de obras que depende uno de la naturaleza, a veces hay cosas que toca tenerlas muy bien calculadas porque una inundación, un régimen de lluvias que no había llovido durante 10 años, no había llovido como llovió en esa época, entonces pasan esas cosas. Por ganarse unas pólizas, sí, porque eso les pagan unas pólizas de cumplimiento, entonces hacen las cosas apresuradas. Aquí en Cartagena ha pasado. Aquí en Cartagena había el cuento de que las cosas deben construirlas dos veces para que funcionaran, ¿no? Un puente que hicieron por allá en puente que cayó y lo tuvieron que volver a construir ahí frente al castillo de San Felipe, ese puente. El puente se cayó la primera vez que lo construyeron y les tocó volverlo a hacer. La vía esa por la San Buenaventura, la primera vez que la entregaron no duró ni un año. Sí, tuvieron que volverla a construir. Y así muchas cosas. El edificio de la Escollera, bueno, ese no les quedó ganas de volverlo a construir. Tocó desarmarlo. El edificio ese, bueno, no sé qué cosa, que queda frente al castillo San Felipe, la tienen que destruirlo después de haberlo construido. Y así, como dicen, y así. La señora esa que tiene el club de pesca no paga ni un peso de impuestos y pintó el club el fuerte del pastelillo. Le tocó quitar la pintura. Y así muchas cosas, ¿no? O sea, aquí tenemos mucha plata para votar porque las cosas se construyen dos veces. O sea, no se planifican bien. O sea, uno tiene que, y esperamos a ver que los pros y los contras de construir esto por aquí y hacerlo así. El puente ese de Chirajara, que iba a ser el más alto de América y todo eso. Se cayó antes de que lo inauguraran. Y hay otro puente por ahí también que quedó más feo y así lo recibieron. Se llama Isgaura. Vamos a mostrarle aquí. Estamos hablando de ingeniería. Van a ser ingenieros, pero ustedes no deben trabajar así, mire. Isgaura. Como quedó ese puente de feo. Este puente. Miren, aquí está la primera foto de él. ¿Cómo es posible que hayan recibido eso así, mire? Profe, pues esas fotos son de mentira, ¿no? Mire, de verdad, ya. Quedó torcido el puente, mire. Solamente pasa en Colombia, vea, mire. Todo torcido. Así es. Torcido, torcido, mire. ¿Qué tal que usted me manda a construir su casa y se la entreguen así? Usted la recibe, yo no la recibo. Pero lo recibieron y está funcionando. Ya la gente no le gusta pasar por ahí. No, profe, pero eso lo arreglaron. Sí, mire lo que hicieron estos sinvergüenzas. Le taparon le colocaron ahí unas láminas para tapar eso, que el puente está torcido. Y esa es Colombia. ¿Cuánto costó ese puente? Una reforma tributaria. Y seguimos haciendo lo mismo. Entonces, en el plano S tiene, well, es plain. Plano S tiene dos regiones, la región de la izquierda y la región de la derecha. Entonces, si usted diseña un sistema de control y, y encuentra los polos de la función de transferencia de ese sistema de control y esos polos se encuentran en este lado, se dice, oh, qué bien, quedó bien hecho. ¿Sí? Si usted diseñó un puente y halló su función de transferencia y le quedó de este lado, perfecto.
Pero si usted diseñó el puente y haya los polos de la función de transferencia de ese puente y resulta que los polos están aquí, uy, hermano, ese puente no me lo van a recibir. Vamos a poner la fotico aquí. Si el puente no se ha caído, el puente no se ha caído, pero mire, o sea, yo por lo menos no pasaría por ahí. Está aquí. ¿Ustedes pasarían? No sé, yo no pasaría. Está al borde. Profesor, ¿y ese puente quedó así por algo estructural o simplemente por errores? Parece ser que lo fraguaron muy rápido. Lo fraguaron muy rápido. ¿Ya? O sea, lo mismo de siempre, ¿no? Para cobrar la plata rápido no hacen las cosas. O sea, en ingeniería ese tipo de construcciones, como dice, que lento pero seguro. Entonces hoy en día, mire, hoy en día eh, las cosas se suceden muy rápido, ¿no? Le voy a dar mi perspectiva de la vida. Eh, Uno dice, no, es que yo quiero ganar plata rápido, ¿cierto? Yo quiero, mejor dicho, apenas me gradúe, a los 2 meses yo tengo que tener un carro y un apartamento y tengo que tener esto y aquello y lo otro. Y se olvida uno de lo más importante, ¿no? Hacer las cosas bien, vivir bien la vida, hacer las cosas al derecho. No, que va a ser plata rápido. Y lo mismo pasa con los contratistas, no, entreguemos rápido la hora para cobrar. Y no, pero mire, ingeniero, es que aquí el concreto hay que dejarlo fraguar lentamente para que quede bien hecho. No, 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 eso échale ahí un aditivo para que se seque rápido. Y así es todo. Yo me acuerdo ahí cuando yo vivo por aquí cerca, ¿no? Cuando yo compré eso, la carretera no estaba pavimentada, bueno. Pavimentaron eso de San José de los Campanos, pavimentaron todo eso. Y yo decía, oiga, pero esto está como fraguándose muy rápido. Sí, sí, decía el ingeniero, eso le echamos ahí un polvo rojo ahí que eso hace que eso se frague rapidísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer eso tan rápido, no? Es que el contrato termina ya y hay que cobrar. Al año comenzaron a abrirse huecos en el concreto y eso está todo parchado. Y así es, ¿no? La gente quiere hacer plata rápido y dejar las cosas a medias. No importa hacer las cosas, sino cobrar el contrato, ¿ya? Y no, metámosle aquí una varilla que aguanta, no, métale varilla y eso aguanta con una varilla más delgadita, traída de China, no importa. Y eso no es así, eso no es así. Lo mismo pasó ¿cómo se llama? El que se cayó, el Chirajara, vamos a mirar el Chirajara. Entonces el Chirajara, entonces ese sí pasó al otro lado, el Chirajara, el puente de Chirajara, puente. Chirajara, en la fotico de cuando se cayó. Ese sí pasó para zona inestable. ¿Ya? Ese sí quedó aquí en esta zona. ¿Ya? Inestable, ¿qué quiere decir? Que comienza a oscilar y no aguanta su peso y se cae. ¿Ya? Las oscilaciones aumentan hasta infinito. ¿Y qué es infinito? Ya hasta el punto en que se destruye. Y este está ahí. Este está ahí. No sabemos cuándo se caiga, pero está ahí. O sea, ya. Caray. Caray. En cambio, mire este otro ejemplo.
Es un sitio muy bonito. Allá voy a tener que ir yo algún día. Como dicen, si Dios me da licencia. Y, profe, ¿y eso cuándo fue construido? Uy, eso fue construido el siglo pasado. Ni me pregunten cómo. Lleva años y no se ha caído. Puentecito de las Lajas, en Ipiales. Eso es una hermosura. ¿Y sabían que existían las Lajas? Y eso está hecho sobre una quebrada supremamente honda. A la iglesia eso no se ha movido ni un centímetro. Pero hoy en día la ingeniería nos interesa más el dinero que hacer las cosas bien hechas. Profe, porque allá en Asia pues hacen las mismas cosas, creo que en menos tiempo que acá y les queda mejor. ¿A qué se deberá? ¿Cultura qué? ¿En dónde? ¿En dónde? Por allá en Japón, continente asiático. Bueno, sí, eso hay de todo, ¿no? O sea, no crean que solamente en Colombia se caen puentes, ¿no? En Estados Unidos, mire, en Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí es más notorio porque ¿qué puentes se han caído en Estados Unidos? ¿No? Uno de los más famosos, el Tacoma Narrows. Y también en su momento era uno de los puentes colgantes más largos. ¿Verdad? Ahí está el Tacoma Narrows. ¿No? Bueno, ese fue en el siglo pasado, pero en este siglo, sí, en este siglo también se cayó un puentecito, ¿no? A ver si me acuerdo cómo se llama ese. Puente. Esta es la Universidad de South Florida, creo que es South Florida. Poland. Hola. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Se acuerda que usted ayer me dijo algo de un Jimmy? Ah, bueno. Aquí encontré dos modelos, Bueno. no sé cuál de los dos Listo, funcionará. gracias. Usted se llevó su repisa. Todo. Entonces, mire, y esto fue cuando, esto es reciente. ¿Ah? ¿Cuándo fue? En Estados Unidos. Reciente. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? 2018. ¿Ya? Lo mismo. O sea, independientemente de donde sea, en qué parte del mundo, cuando hay corrupción, ¿ya? Casi siempre estos accidentes de puentes, edificios, se produce por la corrupción, por la deshonestidad de los ingenieros, ¿no? Dice, ah, no, es que un ingeniero hace un chanchullo y no pasa nada, ¿no? Sí, claro que pasa. Aquí murieron varias personas. Este fue en el puente que queda frente a la Universidad de South Florida. Era precisamente un puente para que como allá las avenidas son de 8 carriles, de una avenida como de 10 o 12 carriles, ¿no? Eso para que pase una persona a pie, eso vea, se cayó. Y el Tacoma Narrows, el Chirajara, el Isgaura. Pero mire, que eso fue construido hace como 100 años, mire, ahí está, ni una sola grieta. Entonces tiene que ver no tanto con la ingeniería en sí, porque o sea, la ingeniería ha avanzado mucho y hay métodos y hay formas de calcular las cosas y materiales. Pero cuando usted se pone a pensar, uy, es que, claro, porque construir un puente, eso es mucha plata. Se dice, oiga, pero en lugar de meterle varillas por decir algo, ¿no? En lugar de meterle varillas de 1 pulgada, metámosle varillas de 3/4, ¿no? Y eso nadie se da cuenta porque la varilla, el acero está dentro del concreto y eso nadie se da cuenta, ¿no?
Y resulta que reducir usted la varilla de 1 pulgada a 3/4, ¿no? Eso son apenas 2 milímetros. Pero si usted hace los cálculos y se da cuenta que está trabajando, como dicen, al límite. En Colombia había un ingeniero muy famoso, bueno, está porque, vamos a buscarlo aquí. Pero se está desviando, ¿no? Es que esto también es importante. Se llama, el apellido es Aristizábal, ¿no? El ingeniero Aristizábal. Con el edificio Space. Vamos a ver quién es ese señor. Este señor se volvió loco. ¿Verdad? ¿Me acuerdan del edificio Space? Señor, vea. Es el mejor calculista de Colombia, ¿no? En civil. Vamos a ponerle la cara aquí el pobre ingeniero. Es el mejor calculista de edificios, ¿no? Edificio Space. Ya saben lo que le pasó al edificio Space, ¿no? El edificio Space se cayó, mire. Se cayó. Tocó demolerlo, ¿no? ¿Y por qué se cayó? Si este señor, el ingeniero Aristizábal, era el mejor calculista de Colombia. Era, ¿no? Ya nadie lo contrata. Se había ganado premios de ingeniería. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó a ese señor? Se dejó tentar. Entonces había una firma allá en Medellín. Oiga, ingeniero, es que mire, estos edificios nos están saliendo un poquito caros. Y no habrá forma de rebajarle ahí a los materiales para ganarle más, porque yo sé que usted es el mejor calculista, usted sabe cómo hacerlo. Y entonces, en lugar de aplicar un factor de seguridad, porque todos los edificios se calculan con un factor de seguridad, en lugar de ponerle, por decir algo, ahora todos los edificios, a raíz de esos accidentes, las columnas deben diseñarse con un factor de seguridad de 2, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que deben ser capaces de soportar el doble, ¿no?, de lo que se hacía antes, ¿no? Y usted dice, no, es que la resistencia al concreto es, por decirle, resiste un peso de 1000 toneladas, ¿sí? Tiene que diseñarlo para que resista 2000 toneladas. Ay, caray. Entonces, él, por ahorrar materiales, hizo las columnas más delgaditas, menos material y se ahorró un montón de plata. En lugar de que resistieran 2000 toneladas, ¿no? Concreto así como salió, resiste 1000. Pongámosle que resista 1200. Ya, listo. O sea que en ese edificio iban a vivir, todos eran flaquitos, ¿ya? No tenían camas, ni muebles, ni neveras, ni televisores. O sea, hay algo que en los edificios se llama como dicen, el peso muerto, ¿no? O sea, no solamente el edificio ser capaz de aguantar el propio peso del edificio, sino todo lo que le metan adentro, ¿no? Los muebles, las personas, ¿ya? Porque en Estados Unidos no se cayó este año, ¿no? El edificio ese. ¿Y por qué se cayó? Porque le pusieron ¿cómo es? El parqueadero, no lo pusieron en el sótano, sino como en el segundo, tercer piso. Y la piscina también como en el segundo piso. Pues ese peso tumbó el edificio. ¿Ya? Pero en Estados Unidos no es allá el primer mundo, sí, pero la corrupción. Tenían que hicieron unas inspecciones al edificio hace 2 años, el que se cayó hace poco. Pero no, mire, es que mire las grietas que tiene, hay filtraciones de agua,
La piscina está filtrando agua a las bases del edificio. Pilas, pilas, hay que meterle plata a esto, hay que arreglarlo, ¿no? Vamos a ahorrarnos esa platica. Entonces, mis amigos y mis amigas, cuando esas tentaciones no sucumban a esas tentaciones, jamás. Entonces, tiene que hacer las cosas bien hechas. Y vive tranquilo. Este señor no tiene paz. Se volvió loco. Las personas que murieron, todos los que quedaron sin habiendo pagado sus apartamentos por una decisión que tomó de ingeniería, ¿no? Que dicen, no, es que vamos a calcular aquí, hay un riesgo, pero no, nos podemos ahorrar una plática. ¿Sí? Cuando usted le dice, oye, vamos a construir una casa, sí, pero dicen, vale 50 millones construir una casa, ¿no? Por decir un precio. Oiga, ¿y por qué no me la construye con 30? Y si la aceptan que la construyan con 30, sí, entonces le colocan más las bases, más las paredes, más los ladrillos. Y la casa a los 10 años se cae. ¿Ya? Aquí en Cartagena ya pasó, ¿no? Se cayeron varios edificios. Bueno, uno están a punto de caerse. Se cayó uno y otros están a punto de caerse. ¿Y por qué? Por la deshonestidad, por los ingenieros que construyeron esto a la eternidad. La Capilla Sistina, eso es mejor dicho. Usted vaya a la Capilla Sistina y dice, esto es como pegaron eso allá tan alto y eso ni una grieta. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de algo que se llama el error en estado estacionario. ¿Qué es eso del error en estado estacionario? Entonces ya hemos visto, volvámonos aquí un poquito. Hay otros ejemplos en otras áreas de la ingeniería, porque digamos en civil es muy notorio, ¿no? Cuando usted comete un error de cálculo, por decirlo así, pero claro, ese error de cálculo nos damos cuenta que está relacionado mucho con la deshonestidad, ¿no? Porque todos estos, ¿no? El de Estados Unidos, el de Medellín, el de esto que va por allá por Málaga, y eran conscientes, ¿no? Que eso no aguantaba, pero a ganarse el contrato. Otros, ¿no? Acá que no es solamente en Colombia. En Alemania, sí, en Alemania que es ejemplo de la ingeniería. Resulta que los alemanes estaban vendiendo unas camionetas, ¿no? La Volkswagen, las camionetas diesel. Iban a vender a Estados Unidos, al mercado de Estados Unidos. Pero ya hay unas regulaciones, ¿no? Las emisiones, como en todos los países. Y resulta que esas camionetas no cumplían, o sea, sí, buenas y todo, y funcionaban, pero las emisiones en algunos estados de Estados Unidos, el porcentaje de emisiones era muy alto. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros? Unos, no todos, no creo que los dueños hubieran hecho eso. Un ingeniero. ¿Y cuál ingeniero? Sabe que los vehículos tienen un computador y usted puede manipular el software de ese computador para que haga lo que usted quiera, ¿ya? Pero eso se necesita un conocimiento muy especializado. Los ingenieros de la Volkswagen hicieron un software que la camioneta, cuando usted la llevaba a la revisión tecnomecánica y la colocaba por decir algo así, en neutro, ¿no? Para que le analizaran los gases, él apagaba varios pistones, ¿ya? Y entonces daba la impresión de que la camioneta estaba funcionando en el mínimo, como decir, en neutro, pero realmente lo que estaba era engañando a las autoridades. Por medio de software, como decir, o sea, cuando el carro llegaba a hacerle la inspección y se ponía en un mínimo de emisiones para pasar la inspección.
El cuento es que se dieron cuenta. El cuento es que se dieron cuenta. La Volkswagen casi quiebra, pagando indemnizaciones. Tocó recoger todas las camionetas y no solamente recogerlas, pagar indemnizaciones a Estados Unidos y a los dueños de las camionetas. Y no eran una, ni dos, ni tres, ¿no? Eran miles y miles, cientos de miles, ¿ya? Por la corrupción. La Boeing, que fabrica una de las fábricas más grandes de aviones, está que también están las mismas por el sistema que tienen los nuevos aviones. Bien, entonces, en estos sistemas que hemos visto, vamos a ver, ¿cierto? Aquí en este, por ejemplo, la señal se estabiliza en 1, ¿cierto? En el 100%. Este también llega al 100%. A ver, otro. Este también. Llega un momento en que se estabiliza. Entonces, hay unos sistemas que usted le pone una referencia. Digo, yo quiero que llegue la temperatura a 100 grados Celsius. Y llegará un momento en que llega esa temperatura a 100. Pero hay otros sistemas en los cuales usted le pone la referencia y dice, yo quiero que llegue a 100. Y por más que usted espere, espere y espere, él no llega a 100. ¿Ya? Llega a 95. Pero caray, yo quiero que llegue a 100 y no llega. Hay un error. ¿Ya? Hay un error. Y ese error, o sea, la diferencia entre lo que usted quiere que llegue, la referencia, ¿cierto? La referencia donde usted quiere que llegue, y lo que realmente tiene es lo que se llama error en estado estacionario. ¿Ya? Y para eso están los sistemas de control, sí. Entonces, hay unos sistemas que inherentemente, o sea, ya vienen así, ¿no? Con error. Y hay otros que no. Entonces vamos a analizar cuáles presentan error, cuáles no presentan error, qué tendríamos que hacer para eliminar ese error. Hay otros sistemas que ni siquiera tienen errores, es decir, no tienen un error constante, sino que la salida sigue aumentando, aumentando, o sea que el error se hace infinito. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender del tipo de entrada y va a depender del tipo de sistema. ¿Ya? Del tipo de entrada y del tipo de sistema. ¿Y por qué depende de estos dos? Porque mire, aquí tenemos, ¿qué es el error, no? El error aquí, esta E, es igual a la entrada de referencia, con signo más, menos lo que viene por acá, que es H por Y de S. ¿Ya? O si H vale 1, entonces sería R menos Y. ¿Ya? Y Y es igual a G por E, bueno. O sea que al final usted puede encontrar a qué es igual el error en función de la entrada. Aquí está, en función de la entrada. Y en función de G de S. O sea que el error va a depender del tipo de entrada y va a depender del tipo de sistema. Entonces veamos por qué es eso. Supongamos aquí, caso más sencillo, ¿no? Sistema con realimentación unitaria, la que HS vale 1. El error es R menos Y, ok, R menos Y, pero Y a su vez es G por E, ok, Y es G por E, y E a su vez R menos H menos Y, ¿cierto? E es R menos Y, entonces reemplazamos esto aquí, y me queda que Y es G por R menos G por Y.
factorizo la y entonces aquí me queda 1 más g, aquí g por r. Y entonces observen que el error depende de r, que es la entrada, y de g, que es el sistema. ¿Ya? Otra vez, ¿no? Señales y sistemas. ¿La R qué es? La R es una señal. ¿Y G qué es? Es un sistema. Pero aquí están mezclados, ¿no? en un bloque, en una función de transferencia. ¿Y cuáles son las entradas? Pueden ser entrada a paso, que ya la hemos hablado mucho. ¿Y por qué hemos hablado mucho de la entrada a paso? Porque el paso es una señal que representa muchos fenómenos físicos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted abre una válvula del 0 al 100%, la abre, como dicen, de un sopetón, eso se llama un paso. ¿Ya? Del 0 al 100% en un tiempo muy rápido, la señal paso. Conectó el ventilador a la energía, paso de 110 voltios. Abrió la llave del gas y encendió enseguida, una entrada a paso de una apertura de una válvula. Y así, ¿no? Hay muchos sistemas cuya entrada es un paso. Hay otros sistemas que son ya más especializados, donde la entrada no es de un sopetón, ¿no? Es un paso. ¿Y como cuáles? Por ejemplo, usted quiere aumentar la velocidad. Un avión. Ayer estaba viendo. Yo vuelo mucho. Cada rato viajo a Bogotá. Bogotá, Cartagena, Cartagena, Bogotá. Y, y a pesar de que me gusta viajar mucho, no dejo de verme un programa que se llama Mayday, Catástrofes Aéreas. Y ayer el programa era de el accidente de un turbohélice por allá en Argentina. Resulta que los aviones tienen el piloto automático. El piloto automático usted lo configura. Entonces la configuración que le puso fue ir de una altitud a otra a una velocidad constante. ¿Ya? O sea, no hacerlo en un paso, sino en una rampa. La rampa no me acuerdo de cuántos pies por minuto. Algo así como 1000 pies por minuto. Entonces, ese tipo de entrada es una entrada rampa, ¿no? O sea, que en lugar de un paso, que pase de aumentando, 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 aumentando. ¿Ya? Esa es una entrada rampa. ¿Y qué otro ejemplo? Cuando en el vehículo, ¿no? Cuando usted va manejando, ¿cierto? Usted oprime el acelerador, ¿cierto? Mantiene el pie en el acelerador, el vehículo, la aceleración, o sea, la velocidad va aumentando, pero no linealmente, sino exponencialmente. Esa es una entrada de aceleración. Por eso es que ocurren los accidentes, ¿no? Porque el señor este que mató a 6, cuando está la persona borracha, pues mantiene el pie, como dice Héctor Lavoe, ¿no? Uso del pie en el acelerador y lo deja ahí. A pesar de que usted tiene el pie en el acelerador, usted dice, no, eso es una entrada constante, es un paso, ¿no? Resulta que esa es una entrada de aceleración, la velocidad va aumentando exponencialmente. Y en cuestión de muy pocos segundos alcanza una velocidad elevadísima. Y ahora la culpa no es de él, ¿no? Porque como él tiene mucha plata, la culpa no es de él, sino de los pobres niños que iban cruzando. Son los culpables de que los haya matado. Esos son todos 3 tipos de entradas típicas, ¿no? La entrada a paso, entrada a velocidad constante y la entrada de aceleración.
Bien, entonces esta formulita que acabamos de encontrar donde el error depende del tipo de entrada y depende del tipo de sistema, pues sí, ese error está en el dominio de Laplace, pero siempre el dominio de Laplace es una herramienta matemática. Yo quiero saber el error en el dominio del tiempo. ¿Y por qué no lo dejamos en el dominio de Laplace? Porque si usted lo deja en el dominio de Laplace, allá se queda. No le sirve. A mí me sirve es saber en el dominio del tiempo. ¿Cómo así? O sea, si yo quiero saber en el horno, por ejemplo, en cuánto es la diferencia entre lo que yo le coloco en la entrada de referencia y lo que él realmente me muestra. ¿Cuánto es? 5%, 10%. O sea, yo lo necesito es en el dominio del tiempo. Este es lo real, ¿no? Este es lo real, mundo real. Y esto de aquí es el mundo de las matemáticas. Si yo me quedo allá en el mundo de las matemáticas, no, pero llévemelo acá, que es donde yo lo quiero ver. Entonces, ¿cómo pasamos del mundo de Laplace? Y no es que sea malo, sino que simplemente el mundo de Laplace es para hacer toda la parte matemática. Y ya al final, cuando usted haya encontrado toda la simplificación de las ecuaciones en el dominio de Laplace. ¿Y por qué uno trabaja en el dominio de Laplace? Porque las operaciones son divisiones, multiplicaciones, sumas y restas. ¿Ya? Imagínese usted hacer eso con derivadas, ¿no? Con ecuaciones diferenciales, sería una locura. Es una locura. Entonces, para pasarlo al tiempo, yo digo, el error en un tiempo muy grande, ¿cierto? Cuando tiende a infinito, o sea, el error en estado estacionario se representa con esta SS, ¿no? Es en inglés, ¿no? Steady state, estado estacionario. Entonces, si yo tengo una función en el dominio de Laplace, la multiplico por S y le hallo el límite cuando S tiende a cero. Ojo, no se les olvide, hay que multiplicarla por S y hallar el límite cuando S tiende a cero. No es solamente reemplazar S igual a cero. Esa operación para pasar de un dominio al otro, esa se llama el teorema del valor final. O sea que usted teniendo un error en el dominio de Laplace, para pasarlo al dominio del tiempo, tiene que aplicarle esto. Multiplicarlo por S y hallar el límite cuando S tiende a cero. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos pasar. Antes de comenzar a hallar algunos errores, vamos a mirar cómo se clasifican los sistemas. Vimos que desde el punto de vista de la dinámica, vimos que había sistemas de primer orden, de segundo orden y de orden superior, o sea, tercero, cuarto, quinto. ¿Y cuáles eran esos sistemas? Los que el polinomio del denominador, por ejemplo, si era s a la 1, es el primer orden. Si s al cuadrado, segundo orden. S al cubo, más otras cosas, tercer orden. Ahora se definen los tipos. ¿Qué es el tipo de un sistema? Entonces, un sistema puede tener una S, ¿cierto? Solita, y otras S acompañadas. ¿Ya? Estas S así solitas, elevadas a la 1, a la 2, a la 3, son lo que se denominan, en algunos libros lo llaman así, integradores puros. ¿Ya? O sea, los que no están acompañados aquí de una raíz. Veamos un ejemplo. Entonces, si esa n es 0, es tipo 0. Si es 1, es tipo 1. Si es 2, es tipo 2.
Veamos unos ejemplos para sistemas de tipo 1. ¿Por qué es de tipo 1? Porque la S a la 0 es 1, ¿cierto? Y 1 por S más 1 sigue dando lo mismo. Este sería de tipo 1 y de primer orden. ¿Por qué? Porque la S está elevado a la 1. ¿Ya? Y el de aquí abajo es de segundo orden, pero desde el punto de vista del error es de tipo 0. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esperen, explíquenme. Recuérdense que el tipo lo da el S a la N, ¿no? ¿Cierto? Y el S a la 0 es 1. Y 1 por cualquier cosa da lo mismo, ¿no? O sea que aquí el S a la 0 usted lo debe suponer, ¿no? Entonces, si yo le pongo aquí S a la 0, si yo lo pongo S, no cambia, ¿no? A ver si esto se deja editar. Así se deja editar, ¿cierto? ¿Cómo sabe usted que ese es de tipo 0? Porque si yo aquí le pongo un S a la 0, así aquí pongo S a la 0, multiplico por ese polinomio, estando igual, ¿cierto? Sigue quedando igual, o sea, ¿ya? Ah, es que no lo había visto. Está ahí, S a la 0. S a la 0 es 1. Y 1 multiplicado por S cuadrado más 2S más 1 es lo mismo. O sea que el tipo es diferente del orden, sí. Este es de tipo 0, pero de segundo orden. Ok, veamos otros. Tipo 1. Es un sistema de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque tiene S por S, S cuadrado. Entonces sería S cuadrado más 2S, ¿cierto? Pero observen que si yo factorizo la S, S está elevado a la 1. Este es de tipo 1 y de segundo orden. Este es también de tipo 1, tiene una S. Pero si lo analizamos desde el punto de vista del orden, sería de tercer orden, ¿no? S a la 3. De tipo 2, por ejemplo, 1 sobre S cuadrado, ese sí no tiene ninguna discusión, es de segundo orden y tipo 2 también. Pero este de aquí abajo es tipo 2 porque la S que está solita está al cuadrado. Pero si yo lo quiero analizar desde el punto de vista del orden, sería de tercer orden, ¿no? Porque es S por S al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el tipo es diferente al orden. Tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Entonces, tenemos por un lado 3 tipos de sistema. Y si analizamos uno de tipo 3, pues sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pues van a analizar hasta uno de tipo 100, ¿no? Pero eso no, en la práctica no se presenta, ¿no? Lo mismo que el orden, ¿no? ¿Y por qué no analizamos los sistemas de quinto orden, ¿no? Hombre, porque los sistemas de quinto orden, si usted tiene un sistema de quinto orden, lo modela como uno de primer orden más tiempo muerto. Y eso es trampa, ¿no? Depende, ¿no? Depende de lo que usted vaya. La ciencia del modelaje, ¿no? El modelaje, no el modelaje de la farándula, ¿no? De la moda. El modelaje de un sistema de control, usted tiene que hacerlo lo más simple, el modelo, pero que refleje la mayor cantidad de propiedades del sistema, ¿no? ¿Qué tal que usted fuera a modelar un tanque, ¿no? Supongamos, no, pero es que yo tengo que tener en cuenta la rugosidad de las paredes del tanque y tengo que tener en cuenta el material del tanque, los microporos y la pintura y entonces nunca terminaría de modelar eso. ¿Qué es lo más importante? ¿No? La capacidad del tanque y la resistencia de la válvula. Bueno, entonces modélelo como un sistema de primer orden, ¿no?
Un horno, ¿no? Es que yo tengo que modelar el recubrimiento del horno y tiene una pared metálica y tiene la rugosidad de la pared, ¿no? No termina usted nunca de modelar eso. Los modelos son aproximaciones. Ahora, si usted dice, no, es que yo tengo que entrenar a los pilotos de un Boeing o de un Airbus, ahí sí no puedo hacer un modelo aproximado. Tengo que hacer un modelo igualito al avión. ¿Cómo así? Un simulador de vuelo. Y el simulador vale más que el avión. ¿Cómo así? O sea, el modelo de un avión vale más que el avión, sí. El simulador de vuelo vale más que el mismo avión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí si usted necesita reproducir todo, ¿no? A lo mínimo. ¿Qué pasa si el streamer comienza a moverse y el piloto tiene que saber qué quiere decir eso? Tiene que reproducirlo exactamente. Pero si yo voy a modelar un tanque, pues no necesito uno tanta exactitud. Entonces hay modelos que son uno que es el orden, ¿no? Y otro que es el tipo. En esta parte del curso, ¿qué nos interesa más del sistema? No tanto el orden, si es de segundo, tercero o de primer orden. Nos interesa más el tipo, ¿verdad? El exponente que tenga la S que está solita. Entonces vamos a tener, a terminar aquí, porque aquí ya faltan 10 minutos, ¿no? Para hacer los análisis. Bueno, entonces ahí quedamos con los tipos, ¿no? Vamos a dejar aquí. O sea, lo que vamos a hacer después es lo siguiente. Al final vamos a tener esto. Y en la próxima clase pues hacemos la demostración. Voy a analizar 3 tipos de sistema, tipo 0, tipo 1, tipo 2, y 3 tipos de entrada. Cuando voy a hervir agua y abro la llave del gas. Cuando abro la llave del agua. Entrada rampa cuando voy aumentando la velocidad de manera constante. Entrada aceleración cuando yo pienso que estoy pisando el acelerador y eso es constante, pero no, estoy acelerando. Entrada aceleración. ¿Ya? Ese es uno de los grandes errores, ¿no? Es que yo tenía el pie en el acelerador, lo tenía ahí quietico. Está acelerando. Bien, entonces, hasta aquí llega la clase de hoy. Para la próxima ya les voy a preguntar sobre los grupos.